Hoy decidimos salir de la rutina y regalarnos un día diferente en familia. Nos fuimos para las terrazas en Artemisa, rodeados de montañas, árboles y aire puro. Entre risas y nervios vimos a la familia lanzarse en canopy. Qué valientes, y nosotros, desde abajo, disfrutando de cada momento y grabando los recuerdos. La naturaleza, el sol y lo bonito. Son esos bellos recuerdos que te recargan el alma. Jugamos, compartimos sin prisas, solo juntos. También fuimos al río San Juan. Qué frío, pero nosotros somos valientes, y al final del día, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Porque los mejores días no son los más perfectos, son los que vivimos en familia. Aquí mi niño repartiendo amor. Bendiciones, mis amores bellos. Que vengan más días para disfrutar de la familia. Aquí en fila saliendo para coger el transporte, y todos vamos destruidos y sin aplausos, pero recargados con la mejor batería, que es la familia. Besos. 3, 2, 1.